Un buzón de metal oxidado. Una carta de hace un siglo. Un mensaje que habla de esperanza. Elara, la última heredera de la casa, no solo descubre un secreto familiar, sino que también desentierra una verdad que la hará dudar de todo lo que creía saber. ¿Podrán las palabras de un pasado olvidado cambiar un futuro sin rumbo? Las palabras de la anciana mujer que vivía al final de la calle resonaban en la mente de Elara. Esa casa tiene secretos que solo se revelan a quienes están listos para escucharlos. Le había dicho una tarde, con una mirada tan profunda como el tiempo. Elara, que solo buscaba evitar la conversación, se había reído por lo bajo, pero la frase se le había pegado a la piel como una astilla. Desde que se mudó a la vieja casa de su abuela, Elara sentía que su vida se había convertido en un lienzo en blanco, pero no porque tuviera la oportunidad de crear algo nuevo, sino porque la había dejado de usar por completo. El apartamento que había heredado era un reflejo de su estado de ánimo. Paredes desnudas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un taller de arte donde los pinceles se habían secado y las paletas estaban cubiertas de polvo. Las mañanas comenzaban siempre igual, con el sonido del despertador, un café amargo y el peso de una rutina sin brillo. Elara se sentaba frente a su caballete, intentando forzar una chispa de creatividad que se había extinguido hacía meses. Solía ser una artista vibrante, reconocida por sus lienzos llenos de color que capturaban la esencia de la vida urbana. Ahora, las pocas veces que lo intentaba, sus obras eran grises, monocromáticas, como si estuviera pintando su propia alma. La casa era una jaula para ella. Cada rincón, cada objeto, le recordaba a una vida que no era la suya. Los libros de poesía de su abuela, los viejos discos de jazz, las fotografías en blanco y negro de gente que no conocía. Todo le gritaba la historia de otra persona. Elara había intentado vender la propiedad. La sola idea de mudarse a un lugar nuevo, a un apartamento pequeño y moderno sin la carga del pasado, era lo único que la motivaba. Pero cada vez que un agente inmobiliario venía a verla, algo la hacía cambiar de opinión. Una fuerza inexplicable la hacía mentir, decir que no estaba lista para vender, y así volvía a caer en la misma monotonía. Su única compañía era el silencio y el eco de sus propios pensamientos. Se había alejado de sus amigos. Las llamadas de su mejor amiga, Sofía, se volvían cada vez más esporádicas. «Tienes que salir, Elara. Tienes que ver gente. Un cambio de aires te hará bien», le decía Sofía, pero Elara siempre encontraba una excusa. El mundo exterior se sentía abrumador y ruidoso, y la casa, a pesar de sentirse como una prisión, era también su único refugio. Era el único lugar donde no tenía que fingir estar bien. Por las tardes, se sentaba en el porche, con la mirada perdida en los cerezos que su abuela tanto amaba. A menudo, el viento soplaba, moviendo las ramas de los árboles con un susurro que parecía contar historias. En esos momentos, el corazón de Elara se sentía como una casa abandonada, vacía, polvorienta y llena de telarañas. La esperanza se había convertido en un recuerdo lejano, un color que alguna vez había usado en sus cuadros, pero que ahora no lograba recordar. Una de las pocas cosas que la conectaba con el mundo exterior era el viejo buzón de correos. Era una pieza de metal oxidada y pesada, con una pequeña ranura que parecía tragarse todo lo que se le ponía enfrente. A diferencia del resto de la casa, que estaba inmaculada, el buzón estaba lleno de telarañas y hojas secas, como si no hubiera sido usado en años. El servicio de correos había sido redirigido a una dirección digital, y solo llegaban a él cartas de publicidad que Elara tiraba al instante. Una tarde, mientras barría las hojas secas del jardín, notó que la puerta del buzón no estaba bien cerrada. Se acercó con pereza,
dispuesta a cerrar de golpe esa boca de metal que tanto la irritaba. Pero algo se movió en el interior. No era un panfleto ni una factura, sino un sobre de un color beige que contrastaba con el polvo y las telarañas. El papel era grueso y parecía antiguo, sellado con un pedazo de cera roja, derretido sobre el cierre. No tenía sello postal ni dirección del remitente, solo la caligrafía elegante y delicada que formaba su propio nombre y dirección. Elara se quedó helada. ¿Quién le enviaría una carta así? Las letras cursivas en el sobre parecían bailar, invitándola a abrirlo. El corazón le latió con una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era una mezcla de curiosidad, miedo e intriga. Con manos temblorosas, despegó la cera, la rompió y sacó una hoja doblada. El interior era un mensaje corto, escrito con una tinta marrón y un olor a viejo que inundó el aire. El mensaje decía: en el jardín más gris, la flor más hermosa puede florecer si se le da una oportunidad. Las palabras de bondad no caducan. Abre tus ojos y mira lo que has heredado. Elara no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Quién había escrito eso? ¿Y cómo lo habían hecho llegar a un buzón que nadie usaba? El mensaje era tan personal que parecía hablarle directamente. La fecha en la esquina inferior de la carta hizo que su sangre se congelara. 1920. Era imposible. Una carta de hace un siglo no podía llegar a su buzón de esa forma. Alguien la estaba engañando, pero ¿quién? ¿Y por qué? Elara se dio la vuelta, con la carta en la mano, y se encontró cara a cara con la anciana del final de la calle. Ella estaba de pie en su propio porche, observándola con una sonrisa enigmática. Elara se sintió como una extraña en su propia película. El tiempo se detuvo mientras sostenía la carta antigua. El olor a papel viejo y tinta desvanecida era tan real que casi podía saborearlo. La anciana del porche, con su sonrisa enigmática, parecía saber exactamente lo que Elara tenía en la mano. Los ojos de la mujer, arrugados por los años, brillaban con una picardía que la descolocó por completo. Elara no pudo evitar la pregunta. ¿Sabe usted algo de esto?, le preguntó, su voz rompiendo el silencio de la calle. La anciana se limitó a mover la cabeza con lentitud. Solo sé que algunas cosas llegan cuando deben llegar, no antes ni después. La vida tiene sus propias formas de susurrarte al oído. La anciana se dio la vuelta y se metió en su casa, dejando a Elara con el peso de la carta y las palabras crípticas. Elara se sentó en el porche, la carta arrugada en sus manos. Volvió a leer el mensaje una y otra vez, las palabras grabándose en su mente. En el jardín más gris, la flor más hermosa puede florecer si se le da una oportunidad. Las palabras de bondad no caducan. Abre tus ojos y mira lo que has heredado. La frase final la persiguió. ¿Qué había heredado? ¿La casa? ¿La desesperanza? Las palabras parecían una reprimenda suave, una llamada de atención que la obligaba a mirar más allá de su propia tristeza. Y aunque la razón le decía que era una broma de mal gusto, su corazón, que había estado aletargado por tanto tiempo, sentía una punzada de algo que se asemejaba a la esperanza. Elara pasó el resto de la tarde revisando el buzón. Lo agitó, metió su mano para ver si había un doble fondo, buscó cualquier tipo de mecanismo oculto, pero no encontró nada. Era solo un buzón viejo y vacío. La carta era un misterio sin resolver. Al día siguiente, la rutina se sintió un poco diferente. El café amargo no estaba tan amargo. Se sentó frente a su caballete, pero en lugar de frustrarse, tomó un carboncillo y comenzó a dibujar el buzón de correos, intentando capturar su forma oxidada y su naturaleza enigmática. Luego, dibujó la carta, prestando especial atención a la caligrafía. El simple acto de crear, de nuevo, se sintió como un bálsamo para su alma. La tristeza no desapareció por completo, pero por primera vez en mucho tiempo,
Elara no se sintió tan abrumada por ella. Por la noche, Elara se conectó a una videollamada con su mejor amiga, Sofía. Le costó al principio, pero finalmente se animó a hablarle de la carta y a mostrarle una foto que le había tomado. Los ojos de Sofía, una historiadora apasionada, se abrieron de par en par. «Elara, ¿una carta de 1920? Eso es increíble. La caligrafía, el papel, no parece una falsificación. Tendríamos que analizar la tinta, el tipo de papel, pero esto es un hallazgo histórico. Es un misterio. ¿Y por qué a ti? ¿Y en la casa de tu abuela?» Elara se encogió de hombros. «No lo sé. Es extraño. Pero el mensaje, Sofía, es como si alguien supiera exactamente cómo me siento». Sofía, que la conocía mejor que nadie, entendió la magnitud del momento. «Mira, Elara. Podría ser una broma, sí. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es lo que necesitas para salir de esto? ¿Y si esta es la señal que has estado esperando?» Las palabras de Sofía resonaron con fuerza. Durante la última hora, se sentía viva, curiosa. La idea de un misterio la intrigaba, la sacaba de su propia cabeza y la empujaba hacia algo más grande. Decidió que, por ahora, dejaría de lado la idea de vender la casa. Se dedicaría a investigar la carta, a desentrañar su secreto. La desesperanza había sido reemplazada por una misión, un objetivo que se sentía emocionante y lleno de posibilidades. En los días siguientes, la casa dejó de ser una jaula para convertirse en un lugar de investigación. Elara pasaba horas en el ático, revisando viejos álbumes de fotos y cajas llenas de recuerdos. Encontró diarios de su abuela, recetas y cartas. Ninguna tenía la caligrafía de la carta misteriosa. Se sentía como una detective, buscando pistas en el pasado de su familia. Una tarde, mientras ordenaba un estante lleno de libros antiguos, se le cayó uno al suelo. De su interior, cayó una fotografía. Era una foto de su abuela, muy joven, posando junto a un hombre que Elara no reconocía. El hombre sostenía una rosa blanca en la mano, y la abuela sonreía con una expresión de pura felicidad. Elara se dio cuenta de que tenía algo en la foto que le resultaba familiar. La caligrafía en la parte de atrás de la foto, donde se leía la fecha, 1920, era exactamente la misma que la de la carta que había recibido. Una sensación extraña la recorrió. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su caligrafía era la misma que la de la carta que había aparecido en su buzón? La carta no era una broma. Estaba conectada a su familia. Pero, si el hombre en la foto era el autor, ¿cómo era posible que la carta hubiera llegado a su buzón 100 años después de haber sido escrita? El misterio se profundizaba, haciéndola sentir que estaba en el umbral de un descubrimiento importante, algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, una ráfaga de viento helado entró por la ventana abierta, y un escalofrío le recorrió la espalda. Las luces del ático parpadearon, y la fotografía que sostenía en la mano cayó al suelo. Cuando la recogió, notó que había otra cosa sobre el piso de madera, algo que no había estado allí antes. Era una pequeña caja de madera, del mismo color que la carta, y en la tapa tenía grabadas las iniciales MG. El corazón de Elara se aceleró. ¿Qué otra cosa le había dejado el pasado? La pequeña caja de madera, grabada con las iniciales MG, yacía en el suelo de madera del ático, como si la hubieran dejado allí a propósito. Elara se arrodilló, su corazón latiendo con fuerza. Con manos temblorosas, la levantó y la examinó. Era del tamaño de un joyero, pero no tenía cerradura. La tapa, suavemente pulida por el tiempo, se abrió con un leve crujido, revelando una capa de tela de terciopelo. Dentro no había joyas ni tesoros, sino una única foto en blanco y negro de un hombre joven y apuesto, con una mirada amable
y un viejo diario encuadernado en cuero. Elara no reconoció al hombre, pero sintió una conexión instantánea, una familiaridad inexplicable, como si ya lo hubiera visto antes. Lo que más le llamó la atención fue que el hombre en la foto sostenía una rosa, exactamente como en la foto que había encontrado unos momentos antes. Abrió el diario. Las primeras páginas estaban vacías, pero a mitad del libro, la letra cambiaba a una caligrafía elegante y delicada. Las mismas letras de la carta. Elara se sentó en el suelo del ático, con el diario en su regazo, y comenzó a leer. Las palabras la transportaron a otro tiempo. El diario pertenecía a una mujer que describía su vida en la década de 1920 y hablaba de un amor prohibido con un hombre de su misma calle, a quien llamaba MG. Era el hombre de la foto y era su bisabuelo. Elara cerró los ojos por un momento. Había algo muy extraño en todo esto, una revelación gradual. Le faltaban piezas del rompecabezas, piezas cruciales que le darían sentido a la historia. Necesitaba ayuda. La única persona en la que podía pensar era Sofía. A la mañana siguiente, Elara la llamó. No solo le contó sobre la carta misteriosa, sino también sobre el diario, las fotos y las iniciales. Sofía, fascinada, llegó a la casa con su entusiasmo habitual, equipada con una lupa, guantes y una maleta llena de herramientas para historiadores. Elara, esto es una locura. Un diario, una carta, fotos, y todo parece conectar a tu familia. Tenemos que ir a la biblioteca de la ciudad, revisar los archivos de ese año. Hay que investigar. La obsesión de Elara por la carta y su origen era cada vez mayor. Pasaban días enteros en la biblioteca, sentadas frente a microfilms de periódicos antiguos. Elara se sumergió en el pasado, buscando cualquier mención a su bisabuelo o al misterioso M. La búsqueda las llevó a un laberinto de nombres, fechas y eventos. A través de la documentación, descubrieron que el bisabuelo de Elara era un hombre llamado Marcus Graves. De ahí las iniciales MG. Era un artista, igual que ella. Su corazón dio un vuelco al leer que Marcus había sido un talentoso pintor de paisajes, pero había desaparecido misteriosamente de la ciudad a principios de 1920. La narrativa de la historia se volvió cada vez más compleja y peligrosa a medida que avanzaban en la investigación. La historia oficial dice que se fue sin dejar rastro, dijo Sofía señalando un artículo de periódico. Pero en el diario de tu bisabuela, ella habla de una pelea con su padre, el bisabuelo de Elara, sobre su relación con Marcus. Él lo desaprobaba. La pista falsa de la historia oficial confundió a las jóvenes. No tenían la historia completa. Había un misterio y un plot twist que ambas esperaban descubrir. En retrospectiva, se dieron cuenta de que las historias que les habían contado en la familia no coincidían con lo que estaban leyendo. A medida que leían más y más sobre la vida de Marcus, notaron un detalle que ninguna de las dos podía explicar. Todos los registros y artículos de la época terminaban abruptamente. Era como si su rastro se hubiera desvanecido, no solo de la ciudad, sino también de los archivos históricos. Era una extraña revelación que a Elara le puso los pelos de punta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la historia terminaba así? Elara y Sofía consultaron a un experto en historia local. Le mostraron las fotos y la carta. El hombre, un historiador jubilado, las miró detenidamente. Esta caligrafía es de un hombre llamado Marcus Graves, dijo, sin dudarlo. Y esta es la firma de su esposa. Eran una pareja muy conocida en la ciudad. Él un artista, ella la hija del alcalde. La revelación fue un golpe directo al estómago de Elara. Su bisabuelo, al que su abuela solo le había contado que era un hombre misterioso y reservado, había sido un hombre de gran importancia en su tiempo.
A medida que el experto les contaba la historia, a ambas les parecía que la realidad era diferente de lo que habían imaginado. Les dio una sensación de falsa seguridad, pensando que estaban a un paso de resolver el misterio. Las jóvenes regresaron a casa con la cabeza llena de preguntas. Elara, ¿por qué la familia te ocultó esto? ¿Por qué la historia de Marcus se cortó abruptamente? Es como si alguien lo hubiera borrado de la historia de la ciudad. Esa noche, Elara se sentó en su escritorio, con el diario de su bisabuela en una mano y la carta de Marcus en la otra. El diario describía un amor apasionado y un final abrupto, pero no decía que él se hubiera ido. Al contrario, mencionaba que él le había escrito una carta final, una carta que nunca llegó a sus manos. El corazón de Elara se aceleró. La carta que ella tenía en la mano era la misma. ¿Por qué llegó ahora y no en 1920? Fue entonces cuando la mirada de Elara se posó en un pequeño grabado en la parte posterior del diario. Era un emblema. Sofía, que estaba revisando archivos en su computadora, lo reconoció de inmediato. Es el logo de la compañía de correos de 1920. Elara, hay un archivo de todas las cartas perdidas de esa época. No lo habían digitalizado. Aún existen. Elara y Sofía se miraron. En ese momento, Elara supo que el misterio no solo era el porqué de la llegada de la carta, sino cómo había llegado y por qué. Se levantó de golpe. Sofía, tenemos que ir a la biblioteca. Ahora. Hay algo que no nos han contado, dijo Elara, con una determinación que no había sentido en años. Hay una historia que no quieren que sepamos, y vamos a descubrirla. Elara y Sofía llegaron a la biblioteca de la ciudad en la oscuridad de la noche, con la adrenalina de una búsqueda que se sentía prohibida. El edificio, imponente y silencioso, guardaba los archivos del pasado de la ciudad. El conserje, un hombre de edad avanzada, les permitió la entrada, un favor especial que le debía a Sofía por su larga relación con el lugar. Cierro en 1 hora, les advirtió con una mirada de desaprobación antes de desaparecer. Elara se dirigió directamente al sótano, donde la mayoría de los archivos antiguos se conservaban en un ambiente frío y oscuro. El aire estaba cargado con el olor a papel y polvo. La tensión entre las dos era palpable. Sabían que, si lo que buscaban existía, estaría allí, esperando a ser descubierto. En los estantes polvorientos, encontraron los registros de la compañía de correos de 1920. La frustración y el suspenso aumentaban a medida que revisaban los nombres de las calles. Al final, Sofía encontró un nombre familiar, la calle donde vivía la bisabuela de Elara. Un rayo de esperanza las invadió. Aquí está. La lista de cartas perdidas, susurró Sofía, su voz temblorosa de emoción. Elara se acercó y miró la lista de nombres. Había una columna de remitente y otra de destinatario. La lista era extensa, pero no encontraron ninguna carta enviada por Marcus Graves ni dirigida a su bisabuela. Es una pista falsa, dijo Sofía, frustrada, pero Elara no se rindió. Una sensación extraña le decía que la respuesta no estaba en la lista, sino en los detalles que estaban más allá. De repente, su mirada se posó en un registro que no parecía coincidir con el resto. Un pequeño paquete, no una carta. El nombre del remitente estaba tachado, pero el destino era su casa. La fecha, 19 de diciembre de 1920. Sofía, mira esto. Esto no es una carta. Y mira la fecha. Es el día que Marcus desapareció. El corazón de Elara se aceleró. La casa, que siempre había sido una jaula para ella, se sentía ahora como un cofre de tesoros lleno de secretos. Decidió que la investigación no terminaría allí. Era hora de romper con su rutina, de ir más allá de lo que era familiar
y de adentrarse en el pasado para entender su futuro. Al salir de la biblioteca, supo que el destino de la casa y el de ella estaban entrelazados. Su propósito ahora era desentrañar el misterio de la carta y darle a la historia el final que merecía. El miedo a lo desconocido se había desvanecido. Los días siguientes, Elara se dedicó a su nueva misión con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Canceló todas las citas con los agentes inmobiliarios. Ya no pensaba en vender la casa. Ahora quería restaurarla, quería devolverle la vida que alguna vez tuvo. Sofía se unió a ella en esta nueva aventura. Pasaron sus tardes investigando la historia de la casa, de su abuela, de Marcus. Descubrieron que Marcus era más que un pintor de paisajes. Había sido un visionario, un hombre adelantado a su tiempo. Había trabajado con un grupo de artistas para restaurar edificios antiguos. Su arte se centraba en dar vida a lo que otros consideraban viejo y olvidado. Elara se sintió cada vez más cerca de él, como si su propia alma estuviera conectada a la suya. El pasado se entrelazaba con su presente, y sentía la necesidad de honrar su legado. Una falsa sensación de seguridad la invadió. Sentía que había encontrado el propósito que había perdido, y que el misterio de la carta era lo que necesitaba para volver a su antiguo ser. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes de la casa, Elara encontró una pequeña rendija en el marco de la chimenea. «Sofía, mira esto», dijo con la voz ronca. Sofía se acercó y, con la ayuda de un viejo cuchillo, sacó de la rendija un pequeño cuaderno de cuero. Era el diario de su bisabuela. Las dos se miraron, expectantes. La última entrada del diario estaba fechada el día de la desaparición de Marcus. La bisabuela había escrito sobre una nota de despedida que Marcus le había dejado. Elara sintió un escalofrío. Esa noche, leyó la entrada una y otra vez. La nota de despedida, escrita con la misma caligrafía de la carta, hablaba de un amor imposible y de la decisión de Marcus de dejar la ciudad para proteger a la bisabuela. Pero la nota no tenía el mismo mensaje de la carta que Elara había recibido. El cliffhanger que las había intrigado se había resuelto, pero la resolución solo había traído más preguntas. Elara no podía entender por qué el mensaje era tan diferente. «¿Qué significa esto?», susurró Sofía. «Elara, ¿es posible que Marcus escribiera dos cartas? Una de despedida y la otra. ¿La de esperanza?». Elara se quedó en silencio, observando el diario en sus manos. «Espera, hay algo más aquí», dijo. Al final del diario, pegado con cera, había un pequeño sobre. Las iniciales MG estaban grabadas en la cera. Elara lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña llave. Elara la levantó, sintiendo su peso. «Es la llave del baúl», dijo Sofía, señalando el baúl que habían encontrado en el ático. El corazón de Elara se aceleró. La llave parecía encajar. Con una última mirada a Sofía, subió al ático, lista para desenterrar el secreto que la casa de su abuela había guardado durante un siglo. Al abrir la puerta del ático, un golpe de viento helado apagó todas las luces de la casa. Elara se quedó a oscuras, solo con el brillo de la llave en su mano. Escuchó un crujido. No era el viento, era el sonido de una de las tablas del piso. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No estaban solas. El apagón fue repentino y total. La oscuridad del ático se sintió más densa que la noche misma. Elara se quedó inmóvil, con la pequeña llave en la mano, el corazón latiendo desbocado en su pecho. El crujido de la tabla del suelo se repitió, más cerca esta vez. No era un sonido de la casa asustándose, era el de alguien moviéndose. Elara se giró hacia Sofía, pero no podía verla. «¿Sofía?», susurró, su voz apenas un hilo. No hubo respuesta. El crujido se oyó de nuevo, seguido por el sonido de una respiración pesada,
cerca de su oído. La falsa sensación de seguridad que había sentido se rompió en un instante, reemplazada por un terror primitivo. Elara se agachó, buscando un objeto con el que defenderse. Sus dedos se cerraron alrededor de un viejo jarrón de porcelana. «No te muevas, Elara». La voz de Sofía la hizo saltar. Su voz sonaba diferente, extraña. De repente, una linterna se encendió, y Elara pudo ver a Sofía de pie detrás de ella. Pero el rostro de su amiga estaba pálido, y su mano temblaba mientras sostenía la linterna. Sofía había visto lo que Elara aún no. La fuente del ruido no era una persona, sino una ventana que se había abierto de golpe por el viento. La tabla que se había movido era una de las que Elara había levantado al inicio de la noche. El aliento que había escuchado era el suyo propio. Sofía, que estaba aterrorizada por los sonidos, la había seguido. Ambas se miraron, se rieron nerviosamente y se prometieron no volver a entrar en el ático a oscuras. Al día siguiente, la familia de Elara, liderada por su tía Elena, se presentó en la casa. «Elara, ¿qué estás haciendo?», le dijo con una voz que no dejaba lugar a discusión. La tía de Elara, una mujer de negocios, siempre había desaprobado su estilo de vida bohemio. Ahora, sus críticas eran más duras. «Esta casa está desmoronándose. ¿La estás pintando? ¿En serio? Tienes que venderla, conseguir un trabajo de verdad, volver a la realidad». Elara se sintió abrumada. Las críticas de su familia, la presión por vender la casa, la hacían sentir que estaba perdiendo el tiempo. Su tía le daba una falsa sensación de seguridad, prometiéndole que todo estaría bien si solo seguía sus consejos. Elara sabía que no era así. La visita de su tía fue la primera de una serie de obstáculos crecientes. Al poco tiempo, un promotor inmobiliario, el señor Clark, un antiguo rival de Elara en la escuela de arte, se apareció en su casa. Él era conocido por comprar y demoler casas antiguas para construir condominios modernos. Se burló de sus planes de restauración, llamándola romántica sin remedio y una artista fracasada. «Elara, ¿por qué no dejas esto y me la vendes? Sabes que es lo mejor». Las palabras de Clark la afectaron más de lo que quería admitir. Las dudas la invadieron. ¿Estaba equivocada? ¿Era esta búsqueda una pérdida de tiempo? ¿Se estaba obsesionando con la carta? Elara decidió que no podía continuar sin ayuda. No podía enfrentar los desafíos sola. Le pidió a Sofía que la ayudara a investigar más. Juntas, volvieron a la biblioteca, a los archivos y a los diarios. Estaban buscando cualquier mención a la familia de Marcus, a la relación de su bisabuela. Encontraron una pista sutil, un pequeño artículo en el periódico que hablaba de un robo en la compañía de correos en la misma semana que Marcus desapareció. La noticia no había tenido mucho alcance, pero mencionaba que el responsable del robo era un hombre del que no se sabía nada, solo que había huido de la ciudad para no ser atrapado. Elara se dio cuenta de que no había sido un accidente, que el rastro de Marcus había sido borrado intencionalmente. Sofía y ella se miraron y comprendieron la verdad. La familia de su bisabuela había falsificado la nota de despedida y había sobornado a alguien para borrar a Marcus de la historia. El verdadero desafío de Elara era encontrar al ladrón de la compañía de correos para encontrar más pistas. De repente, la mirada de Elara se posó en un pequeño grabado en la parte posterior del diario de su bisabuela. Era un emblema. Sofía, que estaba revisando archivos en su computadora, lo reconoció de inmediato. Es el logo de la compañía de correos de 1920. Elara, hay un archivo de todas las cartas perdidas de esa época. No lo habían digitalizado, aún existen. La revelación fue un golpe directo al estómago de Elara. Su bisabuelo,
al que su abuela solo le había contado que era un hombre misterioso y reservado, había sido un hombre de gran importancia en su tiempo. A medida que el experto les contaba la historia, a ambas les parecía que la realidad era diferente de lo que habían imaginado. Les dio una sensación de falsa seguridad, pensando que estaban a un paso de resolver el misterio. Las jóvenes regresaron a casa con la cabeza llena de preguntas. Elara, ¿por qué la familia te ocultó esto? ¿Por qué la historia de Marcus se cortó abruptamente? Es como si alguien lo hubiera borrado de la historia de la ciudad. Esa noche, Elara se sentó en su escritorio, con el diario de su bisabuela en una mano y la carta de Marcus en la otra. El diario describía un amor apasionado y un final abrupto, pero no decía que él se hubiera ido. Al contrario, mencionaba que él le había escrito una carta final, una carta que nunca llegó a sus manos. El corazón de Elara se aceleró. La carta que ella tenía en la mano, ¿era la misma? ¿Por qué llegó ahora, y no en 1920? Fue entonces cuando la mirada de Elara se posó en un pequeño grabado en la parte posterior del diario. Era un emblema. Sofía, que estaba revisando archivos en su computadora, lo reconoció de inmediato. Es el logo de la compañía de correos de 1920. Elara, hay un archivo de todas las cartas perdidas de esa época. No lo habían digitalizado. Aún existen. Elara y Sofía se miraron. En ese momento, Elara supo que el misterio no solo era el porqué de la llegada de la carta, sino cómo había llegado y por qué. Se levantó de golpe. Sofía, tenemos que ir a la biblioteca. Ahora, hay algo que no nos han contado, dijo Elara, con una determinación que no había sentido en años. Hay una historia que no quieren que sepamos, y vamos a descubrirla. El corazón de Elara latía con fuerza, un ritmo frenético que llenaba el silencio de la casa. La llave en su mano parecía arder, y el aire en el ático, cargado de polvo y recuerdos, se sentía más denso que nunca. El crujido de la tabla del suelo se repitió, pero esta vez, Elara no sintió miedo. Sintió que el pasado la estaba llamando. Se arrodilló, empujó la tabla de madera y vio que debajo había algo envuelto en una tela. Era un cuaderno, y la letra en la portada era idéntica a la de Marcus. Elara se lo llevó al pecho, como si fuera un tesoro, y se sintió más cerca que nunca de su bisabuelo. En las siguientes semanas, Elara se sumergió en la historia que se desarrollaba ante sus ojos. El cuaderno era el diario personal de Marcus. A través de sus palabras, Elara conoció a un hombre apasionado y soñador, un artista incomprendido por su tiempo. El diario revelaba una vida paralela que nadie conocía. Marcus no solo era un artista, también era un inventor. Su pasión era crear un sistema de correo que fuera tan seguro y eficiente que la gente pudiera enviarse cartas sin miedo a que se perdieran. El diario hablaba de un amor profundo por su esposa, la bisabuela de Elara, y de su frustración por la oposición de su suegro, que veía su invento como una locura. Elara se dio cuenta de que la historia de la casa no era solo la historia de su abuela, sino la de su bisabuelo. Una revelación gradual la invadió. Su bisabuelo no había huido de la ciudad, lo habían forzado a irse. El diario mencionaba una pelea con su suegro, en la que su bisabuelo se negaba a venderle el invento. Su bisabuelo había escapado, dejando la carta que Elara había encontrado. Un día, mientras leía el diario de su abuela, Elara encontró una mención a un sótano oculto en la casa. Su abuela había escrito que era un lugar de secretos y tesoros. Con la ayuda de Sofía, buscaron la entrada, pero no la encontraron. El plano de la casa no mostraba ningún sótano. La falsa sensación de seguridad que la había acompañado desde que empezó la investigación se desvaneció y se sintió frustrada. Su familia no paraba de llamarla. Su tía le mandaba mensajes con fotos de apartamentos modernos y le recordaba que la casa se estaba desmoronando.
Elara se sentía atrapada entre su pasado y su presente. Pero un día, mientras investigaba el sótano, encontró un muro falso, y detrás había un pasillo estrecho que llevaba a un sótano. El olor a tierra húmeda y la oscuridad la invadieron. Al fondo había un baúl. Elara se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, encontró un tesoro de objetos de su bisabuelo: pinceles, lienzos sin terminar y una caja de madera. Al abrir la caja, vio que contenía un pequeño cuaderno. Era el diario personal de su bisabuela. En las páginas finales, una caligrafía temblorosa revelaba un secreto que la había perseguido toda su vida. Elara, la verdad es que... La frase se cortó. El bolígrafo se había quedado sin tinta. El corazón de Elara se hundió. El secreto estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Elara cerró el diario, sintiendo una profunda frustración. En ese momento, las luces del sótano parpadearon y se apagaron. De repente, una voz grave, una voz que no era ni la de su abuela ni la de su bisabuelo, dijo: «La verdad no siempre es lo que crees que es». Elara se congeló. La voz venía de una vieja grabadora que estaba en el baúl, y la cinta se estaba reproduciendo. La voz era la de su bisabuelo. «Si estás escuchando esto, significa que el buzón ha hecho su trabajo. He creado este buzón para que cuando la gente pierda la esperanza, pueda encontrar el mensaje. Es mi legado». Elara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que Elara había necesitado toda su vida. Pero la voz de su bisabuelo no terminó allí. «Hay un último secreto que debes saber, Elara. Uno que cambiará tu vida para siempre. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa». Elara se quedó muda. El corazón de la casa. Elara se sentó en el suelo, con el diario de su bisabuela en sus manos. «El corazón de la casa», se repitió a sí misma, con la voz temblorosa. Se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg, y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. Elara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez, Elara estaba segura de que no era el viento. Elara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El sonido del crujido en la oscuridad hizo que Elara se quedara helada. La voz en la grabadora se había silenciado. Elara cerró los ojos y trató de concentrarse, de calmar los latidos de su corazón. El sonido volvió a oírse, esta vez más cerca, y un escalofrío le recorrió la espalda. Las luces del sótano se encendieron, y Elara pudo ver una figura en la esquina. No era un ladrón, sino su tía Elena. «Elara, ¿qué estás haciendo aquí abajo?», preguntó con una voz autoritaria. Elara se sintió avergonzada. Su tía la había encontrado en el sótano, en un estado de desorden, rodeada de polvo y cajas. Le mostró el diario y la grabadora. Su tía se sentó a su lado, y Elara le contó toda la historia. Al principio, su tía no le creyó, pero al ver el diario y escuchar la grabadora, sus ojos se abrieron de par en par. «Mi madre. Ella siempre decía que la historia de la familia tenía un secreto», susurró, «pero nunca me dijo cuál. Pensé que era una metáfora». La conversación con su tía fue un respiro. Elara se sentía como si finalmente pudiera compartir el peso del secreto. Su tía, que siempre había sido tan estricta y controladora, se reveló como una mujer con una gran compasión. Le contó que su madre, la abuela de Elara, había vivido toda su vida con la culpa de haber escondido la verdad a su hija, la bisabuela de Elara. La abuela le confesó a su hija antes de morir que su padre,
El bisabuelo de Elara había sobornado al ladrón de la compañía de correos para que robara la carta. El padre de la abuela, el abuelo de Elara, lo hizo para proteger a su hija, la bisabuela, de un amor prohibido. Pero la bisabuela pensó que Marcus la había abandonado, y su corazón se rompió. Elara se quedó muda. La historia que le habían contado su abuela y su tía era la de una familia fracturada, un amor perdido y un legado de tristeza. La carta, que le había dado a ella esperanza, había sido una fuente de dolor para su familia en el pasado. Se sintió traicionada y frustrada. ¿Por qué la habían mantenido en la oscuridad? ¿Por qué la habían dejado vivir con una historia que no era suya? Su tía la abrazó. Elara, no te sientas así. Tu abuela hizo todo lo que pudo para protegerte. Ella no quería que tú vivieras con el mismo dolor que ella. Elara se negó a aceptar el destino de su familia. No iba a dejar que el pasado dictara su futuro. Decidió que, en lugar de vender la casa, la restauraría. Se dedicaría a encontrar la verdad y a darle a la historia el final que merecía. Con la ayuda de su tía, Elara comenzó a restaurar el sótano. Mientras trabajaban, descubrieron una caja de madera. Dentro, había un baúl con un candado que parecía ser el mismo que el de la llave que Elara había encontrado en el diario de su bisabuela. Elara, mira esto, dijo Sofía, que había llegado para ayudarla. Es la misma llave que encontraste. Elara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, se dio cuenta de que el baúl era el tesoro que su bisabuelo había escondido en el sótano. Dentro, había más cartas, más diarios y una serie de mapas. Los mapas indicaban que el bisabuelo había escondido más tesoros en otros lugares de la ciudad, en edificios que él había restaurado. Elara se dio cuenta de que el buzón no era el único legado de su bisabuelo, y que había una historia más grande que la esperaba. Elara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que Elara había necesitado toda su vida. Pero la voz de su bisabuelo no terminó allí. Hay un último secreto que debes saber, Elara. Uno que cambiará tu vida para siempre. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa. Elara se quedó muda. El corazón de la casa. Elara se sentó en el suelo, con el diario de su bisabuela en sus manos. El corazón de la casa. Se repitió a sí misma, con la voz temblorosa. Se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg, y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. Elara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez, Elara estaba segura de que no era el viento. Elara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Elara se sintió abrumada por la revelación. La historia de su bisabuelo, Marcus Graves, no era una historia de amor perdido, sino una historia de un amor que perduró en el tiempo, a pesar de los obstáculos. La carta que le había dado a ella esperanza había sido una fuente de dolor para su bisabuela. La tristeza la invadió. Se sintió confundida y sin fuerzas para continuar. Las palabras de la grabadora de su bisabuelo resonaban en su cabeza: el corazón de la casa. Elara se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg, y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. Elara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez, Elara estaba segura de que no era el viento. Elara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola,
y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Elara se sentó en el suelo polvoriento del sótano, con la grabadora de su bisabuelo en una mano y el diario de su bisabuela en la otra. La tristeza la invadió, una tristeza profunda y abrumadora. La carta que le había dado a ella Esperanza había sido la causa de un gran dolor para su bisabuela. Se sintió como si estuviera en un rompecabezas incompleto, un rompecabezas lleno de piezas perdidas. La historia de su familia era un misterio que ella estaba a punto de resolver. En ese momento, la voz de su bisabuelo resonó en el sótano. Elara, la verdad no siempre es lo que crees que es. Hay un último secreto que debes saber, uno que cambiará tu vida para siempre. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa. Elara se levantó, se acercó a la grabadora y se dio cuenta de que no había más mensajes. El misterio se profundizaba, haciéndola sentir que estaba en el umbral de un descubrimiento importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Elara y Sofía se miraron. En ese momento, Elara supo que el misterio no solo era el porqué de la llegada de la carta, sino cómo había llegado y por qué. Se levantó de golpe. Sofía, tenemos que ir a la biblioteca. Ahora. Hay algo que no nos han contado, dijo Elara, con una determinación que no había sentido en años. Hay una historia que no quieren que sepamos. Y vamos a descubrirla. Elara y Sofía se sumergieron en la búsqueda, revisando archivos, diarios y viejos registros de la ciudad. La búsqueda las llevó a un laberinto de nombres, fechas y eventos. A través de la documentación, descubrieron que el bisabuelo de Elara era un hombre llamado Marcus Graves. De ahí las iniciales EMG. Era un artista, igual que ella. Su corazón dio un vuelco al leer que Marcus había sido un talentoso pintor de paisajes, pero había desaparecido misteriosamente de la ciudad a principios de 1920. Elara se sintió cada vez más cerca de él, como si su propia alma estuviera conectada a la suya. El pasado se entrelazaba con su presente, y sentía la necesidad de honrar su legado. Una falsa sensación de seguridad la invadió. Sentía que había encontrado el propósito que había perdido, y que el misterio de la carta era lo que necesitaba para volver a su antiguo ser. Una tarde, mientras leía el diario de su abuela, Elara encontró una mención a un sótano oculto en la casa. Su abuela había escrito que era un lugar de secretos y tesoros. Con la ayuda de Sofía, buscaron la entrada, pero no la encontraron. El plano de la casa no mostraba ningún sótano. La falsa sensación de seguridad que la había acompañado desde que empezó la investigación se desvaneció y se sintió frustrada. Su familia no paraba de llamarla. Su tía le mandaba mensajes con fotos de apartamentos modernos y le recordaba que la casa se estaba desmoronando. Elara se sentía atrapada entre su pasado y su presente. Pero un día, mientras investigaba el sótano, encontró un muro falso, y detrás había un pasillo estrecho que llevaba a un sótano. El olor a tierra húmeda y la oscuridad la invadieron. Al fondo había un baúl. Elara se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, encontró un tesoro de objetos de su bisabuelo, pinceles, lienzos sin terminar y una caja de madera. Al abrir la caja, vio que contenía un pequeño cuaderno. Era el diario personal de su bisabuela. En las páginas finales, una caligrafía temblorosa revelaba un secreto que la había perseguido toda su vida. Elara, la verdad es que... La frase se cortó, el bolígrafo se había quedado sin tinta. El corazón de Elara se hundió. El secreto estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Elara cerró el diario, sintiendo una profunda frustración. En ese momento, las luces del sótano parpadearon y se apagaron. De repente, una voz grave,
Una voz que no era ni la de su abuela ni la de su bisabuelo, dijo: «La verdad no siempre es lo que crees que es». El ara se congeló. La voz venía de una vieja grabadora que estaba en el baúl, y la cinta se estaba reproduciendo. La voz era la de su bisabuelo. «Si estás escuchando esto, significa que el buzón ha hecho su trabajo. He creado este buzón para que cuando la gente pierda la esperanza, pueda encontrar el mensaje. Es mi legado». El ara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo, un mensaje que el ara había necesitado toda su vida. Pero la voz de su bisabuelo no terminó allí. «Hay un último secreto que debes saber, el ara, uno que cambiará tu vida para siempre. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa». El ara se quedó muda. El corazón de la casa. El ara se sentó en el suelo, con el diario de su bisabuela en sus manos. «El corazón de la casa», se repitió a sí misma, con la voz temblorosa. Se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg, y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. El ara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez el ara estaba segura de que no era el viento. El ara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El ara se sentó en el suelo polvoriento del sótano, con el diario de su bisabuela en una mano y la grabadora de su bisabuelo en la otra. Había pasado días en la oscuridad, sumergida en la historia de su familia. El amor prohibido de Marcus y su bisabuela, el desprecio del abuelo, la desaparición de Marcus. El buzón, una máquina del tiempo que había construido para que un día un mensaje llegara a alguien que lo necesitara. Un mensaje de esperanza que, en el pasado, había causado dolor y tristeza. Una historia de un amor que perduró en el tiempo, a pesar de los obstáculos. El ara se dio cuenta de que no estaba en el sótano, sino en un lugar de sanación. La tristeza que la había invadido se desvaneció, y se sintió fortalecida por la revelación. La carta no era solo un mensaje, sino un legado, un recordatorio de que las palabras de bondad nunca caducan, y que, incluso después de un siglo, pueden cambiar la vida de una persona. El ara se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que la casa no era una jaula, sino un faro de esperanza. Decidió honrar la memoria de sus bisabuelos, restaurando la casa, devolviéndole la vida que una vez tuvo. El ara se dio cuenta de que su arte era la herramienta perfecta para contar la historia de su familia, para transformarla en una celebración del amor y la resiliencia. Con una determinación que no había sentido en años, el ara se puso a trabajar. En los días siguientes, el sótano se convirtió en su taller. El ara se dedicó a su nueva misión con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Canceló todas las citas con los agentes inmobiliarios. Ya no pensaba en vender la casa. Ahora quería restaurarla. Quería devolverle la vida que alguna vez tuvo. Sofía se unió a ella en esta nueva aventura. Pasaron sus tardes investigando la historia de la casa, de su abuela, de Marcus. Descubrieron que Marcus era más que un pintor de paisajes. Había sido un visionario, un hombre adelantado a su tiempo. Había trabajado con un grupo de artistas para restaurar edificios antiguos. Su arte se centraba en dar vida a lo que otros consideraban viejo y olvidado. El ara se sintió cada vez más cerca de él, como si su propia alma estuviera conectada a la suya. El pasado se entrelazaba con su presente, y sentía la necesidad de honrar su legado. Una falsa sensación de seguridad la invadió. Sentía que había encontrado el propósito que había perdido, y que el misterio de la carta
era lo que necesitaba para volver a su antiguo ser. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes de la casa, Elara encontró una pequeña rendija en el marco de la chimenea. «Sofía, mira esto», dijo con la voz ronca. Sofía se acercó y, con la ayuda de un viejo cuchillo, sacó de la rendija un pequeño cuaderno de cuero. Era el diario de su bisabuela. Las dos se miraron, expectantes. La última entrada del diario estaba fechada el día de la desaparición de Marcus. La bisabuela había escrito sobre una nota de despedida que Marcus le había dejado. Elara sintió un escalofrío. Esa noche, leyó la entrada una y otra vez. La nota de despedida, escrita con la misma caligrafía de la carta, hablaba de un amor imposible y de la decisión de Marcus de dejar la ciudad para proteger a la bisabuela. Pero la nota no tenía el mismo mensaje de la carta que Elara había recibido. El cliffhanger que las había intrigado se había resuelto, pero la resolución solo había traído más preguntas. Elara no podía entender por qué el mensaje era tan diferente. «¿Qué significa esto?», susurró Sofía. «Elara, ¿es posible que Marcus escribiera dos cartas? Una de despedida y la otra, la de esperanza». Elara se quedó en silencio, observando el diario en sus manos. «Espera, hay algo más aquí», dijo. Al final del diario, pegado con cera, había un pequeño sobre. Las iniciales MG estaban grabadas en la cera. Elara lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña llave. Elara la levantó, sintiendo su peso. «Es la llave del baúl», dijo Sofía, señalando el baúl que habían encontrado en el ático. El corazón de Elara se aceleró. La llave parecía encajar. Con una última mirada a Sofía, subió al ático, lista para desenterrar el secreto que la casa de su abuela había guardado durante un siglo. Al abrir la puerta del ático, un golpe de viento helado apagó todas las luces de la casa. Elara se quedó a oscuras, solo con el brillo de la llave en su mano. Escuchó un crujido. No era el viento, era el sonido de una de las tablas del piso. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No estaban solas. Elara dedicó las siguientes semanas a la restauración de la casa y a la creación de su nuevo arte. El sótano se transformó en su taller, un espacio lleno de luz y creatividad. Con cada pincelada, Elara sentía que sanaba las heridas del pasado. El arte se convirtió en una forma de honrar a sus bisabuelos, de celebrar su historia de amor y resiliencia. Elara pintaba escenas de su familia, de la casa, de la carta. Su trabajo era una celebración del amor y la esperanza. Con cada pared restaurada, con cada cuadro pintado, Elara se sentía más cerca de su bisabuelo, como si su espíritu la estuviera guiando. Su tía Elena, conmovida por la transformación de su sobrina, la ayudó a organizar una exposición. «Elara, tu arte es increíble», le dijo. «Tienes que mostrarle a la gente lo que has hecho». El día de la exposición, la casa estaba llena de luz, de vida. La gente se detuvo a admirar las obras de arte de Elara, a escuchar la historia de su bisabuelo. Elara se sintió abrumada por la emoción. El promotor inmobiliario, el señor Clark, se presentó en la exposición. Se acercó a Elara con una mirada de asombro. «Elara, lo que has hecho con la casa es increíble. Tu arte es conmovedor. Me equivoqué contigo. No eres una artista fracasada, eres una visionaria». Elara se sintió validada. Había superado sus propias dudas y la desaprobación de los demás. La exposición fue un éxito. Elara había sanado las heridas de su familia. Su tía Elena, que antes la había criticado, ahora la admiraba. La familia se había unido, y todos se sentían orgullosos de la historia de sus bisabuelos. Elara se dio cuenta de que la casa no era solo un lugar, sino un faro de esperanza. Había salvado la casa, pero también había salvado a su familia.
al traer la luz a una historia que había sido oscura durante un siglo. Elara se sintió invadida por la emoción. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era la carta, sino el propósito que le había dado. Después de la exposición, Elara se sintió vacía. Había logrado su objetivo. Había sanado su alma, pero sentía que algo faltaba. Su arte se había vuelto una celebración de la historia de su familia. Pero, ¿qué venía después? ¿Qué iba a pintar ahora? Un día, mientras limpiaba el sótano, Elara encontró un viejo mapa. Era un mapa de la ciudad, con un círculo rojo en el centro. El corazón de Elara se aceleró. El mapa no era de la ciudad actual, sino de la de 1920. El mapa tenía un nombre: el corazón de la ciudad. La falsa sensación de seguridad de Elara se rompió en un instante. El buzón, la grabadora, la casa, todo había sido parte de un plan más grande. Elara se dio cuenta de que su bisabuelo no solo había escondido un tesoro en el sótano, sino que había creado un laberinto de pistas para que ella lo siguiera. Las palabras de su bisabuelo resonaron en su cabeza. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa. Elara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que Elara había necesitado toda su vida. Elara se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había salvado la casa, sino que también había salvado su propio legado. El mapa, la clave del laberinto, la llevaría al verdadero tesoro, el corazón de la ciudad. El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo. Elara se quedó inmóvil, se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el señor Clark. «Elara, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una voz autoritaria. Elara se dio cuenta de que el señor Clark había estado espiándola y que el crujido no había sido el viento. Elara se sintió invadida por el miedo. El señor Clark había estado siguiendo su investigación, sabía sobre el mapa y el tesoro. ¿Qué quería de ella? Elara se sintió atrapada. La falsa sensación de seguridad que la había acompañado desde que empezó la investigación se desvaneció y se sintió frustrada. Elara se sintió atrapada, su corazón latiendo con fuerza. El señor Clark estaba parado en la entrada del sótano, sus ojos fríos como el hielo. Elara se dio cuenta de que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Su tía Elena se puso delante de ella. «Señor Clark, no tiene nada que hacer aquí. Esta casa es propiedad privada». Clark se rió. «Elena, no seas ridícula. He venido aquí por negocios. He oído rumores sobre un tesoro escondido en esta casa. Y, como sabrás, mi negocio es encontrar tesoros». Elara se sintió invadida por el miedo. ¿Sabía el señor Clark sobre el mapa y el tesoro? ¿Qué quería de ella? ¿Y cómo lo había descubierto? Elara se sintió atrapada, sin salida. De repente, Sofía, que había estado escondida detrás de una caja, salió y se puso a su lado. «Señor Clark, si no se va, llamaré a la policía». Clark se burló. «Adelante, llama. La policía no puede hacer nada. La casa es un tesoro histórico, y yo tengo el derecho de reclamarlo». Clark sacó un documento de su bolsillo. Era una orden judicial. Elara se sintió abrumada. Su tía Elena, que había estado a su lado, se desmayó. Elara se sintió sin fuerzas, sin esperanza. La historia se repetía. La familia de su bisabuela había sido engañada. Y ahora la historia se repetía. Elara se dio cuenta de que el señor Clark no era solo un promotor inmobiliario, sino que era un descendiente del abuelo de su bisabuela. La historia de su familia se entrelazaba con la de Clark. El abuelo de Clark, el abuelo de Elara, había hecho un trato con el ladrón de la compañía de correos.
El abuelo de Clark, un hombre de negocios sin escrúpulos, le había pagado para que se llevara la carta de Marcus. El abuelo de Clark no quería que su hija se casara con un artista pobre, y quería que se casara con un hombre de negocios. El abuelo de Clark, el padre del señor Clark, había hecho un trato con el ladrón. Elara se sintió traicionada y frustrada. ¿Por qué la habían mantenido en la oscuridad? ¿Por qué la habían dejado vivir con una historia que no era suya? Su tía la abrazó. Elara, no te sientas así. Tu abuela hizo todo lo que pudo para protegerte. Ella no quería que tú vivieras con el mismo dolor que ella. Elara se negó a aceptar el destino de su familia. No iba a dejar que el pasado dictara su futuro. Decidió que, en lugar de vender la casa, la restauraría. Se dedicaría a encontrar la verdad y a darle a la historia el final que merecía. Con la ayuda de su tía, Elara comenzó a restaurar el sótano. Mientras trabajaban, descubrieron una caja de madera. Dentro, había un baúl con un candado que parecía ser el mismo que el de la llave que Elara había encontrado en el diario de su bisabuela. Elara, mira esto, dijo Sofía, que había llegado para ayudarla. Es la misma llave que encontraste. Elara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, se dio cuenta de que el baúl era el tesoro que su bisabuelo había escondido en el sótano. Dentro, había más cartas, más diarios y una serie de mapas. Los mapas indicaban que el bisabuelo había escondido más tesoros en otros lugares de la ciudad, en edificios que él había restaurado. Elara se dio cuenta de que el buzón no era el único legado de su bisabuelo, y que había una historia más grande que la esperaba. Elara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que Elara había necesitado toda su vida. Pero la voz de su bisabuelo no terminó allí. Hay un último secreto que debes saber, Elara. Uno que cambiará tu vida para siempre. He escondido mi mayor tesoro en el sótano. Lo he llamado el corazón de la casa. Elara se quedó muda. El corazón de la casa. Elara se sentó en el suelo, con el diario de su bisabuela en sus manos. El corazón de la casa, se repitió a sí misma, con la voz temblorosa. Se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg, y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. Elara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez Elara estaba segura de que no era el viento. Elara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Elara se sintió abrumada por la emoción, las palabras de su bisabuelo resonando en su cabeza. El corazón de la casa. Elara se dio cuenta de que el baúl era la punta del iceberg y que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las luces del sótano parpadearon de nuevo. Elara sintió un escalofrío. El corazón de la casa, ¿qué era? ¿Y quién había estado espiándola? El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo, pero esta vez Elara estaba segura de que no era el viento. Elara se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no estaba sola, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Elara se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había salvado la casa, sino que también había salvado su propio legado. El mapa, la clave del laberinto, la llevaría al verdadero tesoro, el corazón de la ciudad. El crujido de la tabla del suelo se oyó de nuevo. Elara se quedó inmóvil, se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el señor Clark. «Elara, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una voz autoritaria. Elara se dio cuenta de que el señor Clark había estado espiándola,
y que el crujido no había sido el viento. Elara se sintió invadida por el miedo. El señor Clark había estado siguiendo su investigación, sabía sobre el mapa y el tesoro. ¿Qué quería de ella? Elara se sintió atrapada. La falsa sensación de seguridad que la había acompañado desde que empezó la investigación se desvaneció y se sintió frustrada. Elara se dio cuenta de que el señor Clark no era solo un promotor inmobiliario, sino que era un descendiente del abuelo de su bisabuela. La historia de su familia se entrelazaba con la de Clark. El abuelo de Clark, el abuelo de Elara, había hecho un trato con el ladrón de la compañía de correos. El abuelo de Clark, un hombre de negocios sin escrúpulos, le había pagado para que se llevara la carta de Marcus. El abuelo de Clark no quería que su hija se casara con un artista pobre, y quería que se casara con un hombre de negocios. El abuelo de Clark, el padre del señor Clark, había hecho un trato con el ladrón. Elara se sintió traicionada y frustrada. ¿Por qué la habían mantenido en la oscuridad? ¿Por qué la habían dejado vivir con una historia que no era suya? Su tía la abrazó. Elara, no te sientas así. Tu abuela hizo todo lo que pudo para protegerte. Ella no quería que tú vivieras con el mismo dolor que ella. Elara se negó a aceptar el destino de su familia. No iba a dejar que el pasado dictara su futuro. Decidió que, en lugar de vender la casa, la restauraría. Se dedicaría a encontrar la verdad y a darle a la historia el final que merecía. Con la ayuda de su tía, Elara comenzó a restaurar el sótano. Mientras trabajaban, descubrieron una caja de madera. Dentro, había un baúl con un candado que parecía ser el mismo que el de la llave que Elara había encontrado en el diario de su bisabuela. Elara, mira esto, dijo Sofía, que había llegado para ayudarla. Es la misma llave que encontraste. Elara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, se dio cuenta de que el baúl era el tesoro que su bisabuelo había escondido en el sótano. Dentro, había más cartas, más diarios y una serie de mapas. Los mapas indicaban que el bisabuelo había escondido más tesoros en otros lugares de la ciudad, en edificios que él había restaurado. Elara se dio cuenta de que el buzón no era el único legado de su bisabuelo, y que había una historia más grande que la esperaba. Elara se sintió abrumada por la emoción. El buzón era una máquina del tiempo, creada por su bisabuelo para enviar un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que Elara había necesitado toda su vida.